5548 407230. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos aquí a su programa, Un Espacio para Ti, por Radio Capital 830 AM, y tenemos el gusto de tener, valga la redundancia, por la vía telefónica, a Jorge Gaviño, diputado local de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y también al auditorio. Pues Jorge, tenemos un montón de cosas en el DF, pero lo primordial y lo más visible y lo que nos afecta a todos es que nos digas, por favor, tu interpretación y valoración de las medidas anunciadas ayer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, definitivamente hay algunas cosas que hacer, como ella lo señaló, pero sin embargo también dentro de la introducción que haría es de que se ha llegado tarde a la crisis y a la toma de decisiones también muy tarde. Por ejemplo, el tema de los cubrebocas debió haber sido en el día cero y no hasta hace 3 días cuando se anunció que era obligatorio el uso de cubrebocas en el metro, por ejemplo. Se llegó tarde con el tema de los eventos masivos, se llegó tarde con la compra de medicamentos, se llegó tarde con el tema de la compra de ventiladores, con el tema de cubrebocas en general para cuando uno tiene necesidad de ir a la calle. Entonces todas esas medidas son tardías y por lo tanto no muy efectivas por lo tarde que se implementaron. Ahorita en la ciudad tenemos un aumento muy grave de lo que es la violencia intrafamiliar. Tenemos datos que se dieron en el primer trimestre del año, un aumento considerable del 31% en lo que respecta al primer trimestre del año con respecto al año pasado de violencia familiar. Y esto nadie está haciendo nada en ese sentido. Ahora, lo que tú preguntas en el tema de, pues, lo que se anunció ayer, el tema de la movilidad, pues, finalmente, si disminuyes el uso de automóviles, tendrías tú que cuidar el uso del transporte público y viceversa. Si tú limitas el uso del automóvil y por otra parte también cierras el 20% de las estaciones del sistema de transporte colectivo y del Metrobús, pues lo que estás ocasionando también es artificialmente una densidad mayor de la gente que se está moviendo. Entonces también eso habría que revisarlo. Pero dice que va a poner más trenes de metro. Tú fuiste director también del metro, debes de saber mucho de eso. ¿Es factible? Bueno, es factible poner, digamos, reducir el tiempo de espera entre tren y tren, siempre y cuando no se trate de la línea 1, que ya está saturada en este sentido. Pero, a ver, hay un modelo matemático que yo no me atrevería a decir si está bien o mal las estaciones que ordenaron cerrar por falta de afluencia, pero a mí no se me hace sentido, por ejemplo, que en la línea 1 se cierre solamente una estación, en la línea 2, 3 estaciones, que eran 4 en un principio y luego dijeron hoy, no, o sea, nos equivocamos con el tema de Villa de Cortés. Esto no puede funcionar así, y te explico rápidamente por qué. Este es un modelo matemático en donde las 2 estaciones están a través de estaciones de correspondencia manejando una red integral. Esta red integral, si yo, por ejemplo, en la línea B que, bueno, a ver si de memoria me acuerdo, en la línea B tiene 3, 4, 5 estaciones de correspondencia. Está Oceanía, está San Lázaro, Guerrero, Morelos y Garibaldi. Con respecto a la línea 1, a la 3, a la 4, a la 8 y a la 5. Estas estaciones hacen parte de la red. Si yo, por ejemplo, en la línea B, que paso, por ejemplo, cada 7 minutos, 8 minutos con un tren, de pronto lo bajo a cada 3 minutos, lo que voy a ocasionar es de que el flujo de personas que estoy movilizando, que van a ser las mismas por hora, pero de una manera distinta en el flujo, en la dosificación, voy a provocar que en alguna línea me haga un colapso alguna estación. Todo está modelado y debe de hacerse matemáticamente con un simulador, con un modelo,
yo no puedo decir mañana me cierran, por ejemplo, San Lázaro, sin saber, sin tener matemáticamente qué va a pasar, porque es una línea de correspondencia y me va a implicar en toda la red algunos problemas. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que sin descalificar, porque no lo sé, no tengo yo los datos ni matemáticos ni la dosificación que debieron haber estudiado, pero a mí se me hizo muy raro que, por ejemplo, el día de hoy dijeran, es que Villa de Cortés no debe haber estado contemplada y la vamos a meter a que siga funcionando. Esto no puede funcionar así porque no podemos tener una improvisación en ese sentido. Jorge, con respecto a los hospitales públicos de la Ciudad de México, sabemos que no tenían un abasto completo antes del tema del coronavirus. ¿Cómo están ahora con esta pandemia que ya nos está pues, sometiendo completamente? Bueno, Javier, tú y yo platicamos en alguna ocasión por entrevista de que había unos problemas muy serios en el abasto de medicamentos. Creo que, si no mal recuerdo, fue por diciembre o noviembre. Así es. En donde no habían comprado los medicamentos para este año. Cosa que se vio en enero, pues con manifestaciones, con grupos de familias, de padres de familia, por ejemplo, con medicamentos del cáncer y todo este tipo de situaciones que estaban quejándose de que no había estos insumos médicos para atender la enfermedad. Ya de por sí teníamos un problema con el cambio de esquema médico del Seguro Popular con el INSABI. Este brinco que se dio, no muy bien pensado a mi juicio, provocó que hubiera una crisis en el sistema médico ya de por sí, con falta de medicamentos, con falta de organización, con la gente que no sabía a dónde acudir y cuando acudían tenían que hacer horas de espera por sus medicamentos, por sus insumos. Entonces ya nos agarró con algún problema, pero cuando ya venía el asunto a los primeros días del año, ya sabíamos que un problema de posible pandemia iba a llegar en el mundo, debió el gobierno federal empezarse a tener precauciones y comprar los medicamentos necesarios para enfrentar esta pandemia. Yo recuerdo que en febrero invitamos a la secretaria de Salud de la Ciudad de México al Congreso, estuvo con nosotros y yo le pregunté que cuántas pruebas de coronavirus teníamos para la población. Ella me dijo que 200, y yo le dije que pues, era una cantidad irrisoria para la población de la Ciudad de México, 200 pruebas, y entonces lo que me dijeron era de que iba a ser una enfermedad que iba a pasar en los próximos meses y que iba a equipararse a una gripa, a una enfermedad respiratoria que iba a ser estacional y por lo tanto no teníamos tanto problema. Nosotros pues seguimos insistiendo que eso no estaba ocurriendo en el mundo, que teníamos que prepararnos de una manera más adecuada para lo que estamos viviendo y pues ya estás viendo lo que estamos pasando, comprando cubrebocas, primero vendiéndolos a China y luego comprándolos de China mucho más caros, luego comprando con urgencia ventiladores, no teniendo los problemas teniendo problemas por no tener los medicamentos antiinflamatorios, los medicamentos que se están recetando ahorita en urgencias, mandando a los familiares a comprar medicamentos, etcétera. Pues es un problema por falta de planeación. Estamos platicando con el diputado Jorge Gaviño, él es miembro de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD. Diputado Gaviño, pues también sobre los derechos laborales ganados por los médicos, enfermeras, en fin, todo ese personal en la Ciudad de México. ¿Qué hay al respecto de eso? Usted lo ha tomado en sus temas al subir a tribuna, diputado Gaviño. Sí, bueno, nosotros estamos preocupados porque finalmente primero se despidieron a todos los médicos de guardias y suplencias del sector salud, del ISSSTE, del Seguro Social, médicos que laboraban en los hospitales del gobierno de la ciudad y que hacían guardias y suplencias con algún esquema laboral no de base, y ahora pues fueron despedidos en diciembre, y ahorita lo están contratando porque necesitan médicos y enfermeras. Pero luego también, ahorita con el problema, volviendo al tema que se anunció ayer,
con el asunto de de hoy no circula y bajar a un día a la semana la circulación de los vehículos a pesar de que tengan doble cero, al rato van a verlo ustedes que van a decir, bueno, el personal médico que tenga carro y que tenga que ir en carro y salir muy noche de guardia, pues no le aplica el no circula. Es que de hecho no le aplica, eso ya lo comentaron, que todo el personal médico está exento del no circula. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, pero finalmente, de todas maneras, con una situación de falta de planeación, porque no se dijo de origen, y se manifestó pues ahí otra vez planta de planeación y de revisión de programas que no deberían de ser unos programas emergentes o tan emergentes como se están viendo, porque estamos día con día cambiando las cosas. Y legislar, perdón Javier, legislar también, diputados, sobre las agresiones, castigar a quienes agreden a los médicos, a las enfermeras, al cuerpo médico que está salvando vidas en medio de esta pandemia. Sí, tenemos que legislar sobre este tema. No es posible que una gente que lleve una bata blanca o que lleve un cubrebocas o una cofia de una enfermera, pues de inmediato se le agreda y quede impune esta situación. La sociedad debe de darle todo el respeto y respaldo al personal que está arriesgando su vida todos los días por mantenernos sanos. Así debe de ser. Jorge, por último, este tema del no circula, pues lo entendemos cuando hay contaminación, pero no es el caso. ¿Tú crees que sirva el hoy no circula para detener el coronavirus? Yo no sé. No, lo que están tratando de hacer es que la gente nos quedemos en nuestra casa. Ese es el tema. Y bueno, aquí también hay que decir una cosa, y en reconocimiento al gobierno de la ciudad. El gobierno ha sido respetuoso de las garantías individuales y constitucionales, no como otros estados de la República que están queriendo cerrar las puertas de las casas de uno, pero por fuera, por la calle, o sea, dejándonos encerrados sin poder salir. Eso valdría la pena señalar que está en contra de las garantías individuales. Entonces, sí, efectivamente lo que quiere el gobierno de la ciudad es evitar que la gente salga de su casa, que no tenga muchas facilidades para salir y desplazarse, y de esta manera pues seguir con un contagio. Pero definitivamente necesitamos conciliar sin enfrentar estos dos derechos y estas garantías que debe tener el ciudadano de la salud. Debemos quedarnos en casa, pero por una situación de capacitación y de concientización, y no de una manera obligatoria que nos pongan un candado, una reja para que no salgamos. Perfecto, Jorge, pues muchísimas gracias, es muy valiosa tu participación, mucha información para la gente que nos escucha, y pues te agradecemos siempre tu información y tu participación aquí. No, al contrario, el agradecido soy yo, y como siempre estoy a la orden de ustedes dos. Un abrazo. Gracias, diputado. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con una entrevista a una residente en Mérida, Yucatán, para que nos platique de viva voz cómo se está viviendo allá la pandemia. Esto es un espacio para ti, 830 amplitud modulada, Radio Capital. Hacemos una